Hola, buenas tardes. Vamos a dar continuidad a los videos que hemos venido presentando. En sesiones pasadas platicamos de la audiencia inicial. Recordarán que dimos un breve bosquejo de la forma en la que la defensa podría ofrecer datos de prueba. Nos acompaña el maestro Cristian Ramos. Va a hablarnos respecto de su experiencia como abogado postulante, precisamente en razón a la dinámica que conlleva la incorporación de los datos de prueba en esa audiencia inicial. Maestro, sea bienvenido al Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Vamos a iniciar esta charla, maestro, con un primer cuestionamiento. En su experiencia, ¿cómo le ha ido, cómo ha resultado la incorporación de datos de prueba en cuanto hace al debate de legalidad de la detención? Bien, bueno, antes que nada, pues agradezco la invitación, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio de SICAJU. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes. En cuanto a la pregunta que nos realiza, maestro, en mi experiencia como abogado postulante me he encontrado con diversos criterios de parte de los órganos jurisdiccionales. Quiero decir con ello que respeto el criterio de cada uno de los órganos jurisdiccionales, porque cada quien hace una interpretación de la ley, pues a como lo distingue cada órgano jurisdiccional. Sin embargo, me he encontrado con el pequeño inconveniente que muchas veces, en cuanto a la calificación de legalidad de la detención, a mi punto de vista, de mi criterio, considero yo que sí es dable ofertar algún dato de prueba en ese control de legalidad de la detención. Lo que pasa en la experiencia, tanto en Ciudad de México, en sede federal, como aquí en el Estado de México, muchos órganos jurisdiccionales no te permiten porque dicen que no hay un fundamento legal, lo cual considero que es erróneo, porque el artículo 308 del Código Nacional establece esa circunstancia, y si eso lo conllevamos con lo que establece el 20 apartado B, que tiene un derecho fundamental el imputado de ofrecer alguna prueba, incluso de apoyarse del órgano jurisdiccional para desahogar esa prueba, considero yo que en el control de legalidad de la detención sí se pueden ofrecer datos de prueba a efecto de que el órgano jurisdiccional, pues en un momento dado, no califique de legal la detención. Es decir, viéndolo desde la postura del defensor particular. Pero muchos órganos jurisdiccionales te encuentras con que tú haces el argumento. Me tocó en una ocasión en Ciudad de México, que desde ahí el órgano jurisdiccional me cuestionó: a ver, abogado, ¿sabe lo que usted está haciendo? ¿Por qué trata de incorporar datos de prueba en este estadio procesal si la ley no lo permite? ¿Sabe del sistema? ¿Sabe de lo que se trata? Y pues únicamente me quedó hacer la referencia que efectivamente era conocedor del sistema y que tenía una experiencia en llevar asuntos así, y que en otras ocasiones ya se había hecho permitible ofrecer algún dato de prueba, tomando en consideración lo que le acabo de hacer referencia, el artículo 308 y el 20 apartado B, porque a fin de cuentas, el no permitírtelo, desde mi punto de vista, el órgano jurisdiccional sería coartar el derecho de defensa y el coartar el derecho que tiene a ofrecer sus pruebas el propio imputado. Esa es mi postura. Sin embargo, pues nos encontramos en la práctica con ese problema. Siempre en la práctica nos vamos a encontrar con el problema del criterio que tienen diversos órganos jurisdiccionales de cómo desahogar datos o incluso medios de prueba, tal y como lo expone el artículo 314 del Código Nacional. Bien, debo entender entonces que, de acuerdo a su experiencia, maestro, hay juzgados que sí permiten la incorporación de esos datos de prueba dentro del control de legalidad de la detención. Efectivamente hay juzgadores que sí lo permiten así. Es decir, no sé, por ejemplo, podemos establecer que, imaginemos que, un ejemplo claro, maestro, que los policías supuestamente refieren que detienen a una persona orinando en una jardinera en tales y tales calles. Pero si yo tengo, por así decirlo, era una zona de restaurantes, y en esa zona de restaurantes, pues como abogado postulante, como defensor del imputado, pues yo hago mis actos de investigación y voy al lugar de los hechos, pregunto si hay algún testigo, porque recordemos que la labor de defensa y la par de esas 48 horas que tienen detenido al investigado, en este caso, pues también no son únicas y exclusivas para la gente del Ministerio Público. Es en un error que caemos muchas veces los defensores, porque también los defensores únicamente piensan que ir, reservarlos, pasarlo a ver, pasarle la torta, como vulgarmente decimos nosotros, ya basta y sobra con hacer ese trabajo. Tenemos que hacer actos de investigación,
Digamos, yo fui a hacer actos de investigación en este supuesto que le estoy poniendo, fui y recabé una videograbación del dueño de un restaurante. Y yo lo traigo y esa videograbación la quiero ofrecer para el control de detención, para que el órgano jurisdiccional, en este caso, se dé cuenta de que efectivamente no es cierta la narrativa que hacen los primeros respondientes de que lo agarraron orinando en la jardinera y que lo detuvieron únicamente 2 policías, cuando que en este video se veía efectivamente cómo lo estaban sacando de un negocio comercial, de un restaurante, y no lo sacó un policía, sino se metieron alrededor de 7, 8 policías a sacarlo. Entonces, considero yo que sí es permisible por parte de la ley incorporar datos de prueba para la calificación o no de legalidad de la detención. Bien, entonces en ese entendido, el consejo que les pudiéramos dar a los abogados postulantes es, por principio de cuenta, retomando sus ideas, maestro Cristian, es si hay un fundamento, ese fundamento es el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vinculado con el artículo 20, apartado B, fracción cuarta, donde señala el derecho de ofrecer medios de prueba. Y finalmente, creo que el otro consejo que le pudiéramos dar es, dentro de las 48 horas iniciales, a actos de investigación, prepara esos datos de prueba para que los lleven listos a la audiencia de control de legalidad de la detención y los puedan incorporar. ¿Es así? Efectivamente, es así. Y es una cosa muy importante la que menciona, maestro, en razón de que muchas veces si tú no llevas preparada la videograbación o ese video, o llevas algún medio tecnológico y que la sala de audiencias del órgano jurisdiccional, cualquiera que sea su sede, no cuenta con los medios tecnológicos, no nos encontremos con ese impedimento para hacer la reproducción de ese video. Obviamente ese video, esa videograbación la tienes que desahogar como el propio código lo establece, con las mismas reglas de un juicio. ¿Qué tienes que hacer? Primero, esa videograbación, si yo la quiero incorporar en el control de legalidad de la detención, primero que nada tengo que tener un testigo de acreditación. ¿Quién va a ser mi testigo de acreditación? Pues la persona del restaurante que me proporcionó ese video. O en su caso, muchas veces nos encontramos que el dueño del restaurante no quiere venir, no quiere meterse en problemas, únicamente te proporciona en una USB la videograbación. En mi experiencia, y como yo lo hago, ¿a través de quién lo incorporo? Pues a través de la declaración del propio imputado. ¿Por qué? Porque no voy a tener un testigo de acreditación, y considero yo que en ese estadio procesal es permitible. ¿Y cómo lo voy a hacer? Acreditándolo en términos del 383, que es previo el reconocimiento, y hacerle cuestionamientos ya sea al dueño del restaurante si es que viene, o al propio imputado respecto a la videograbación que se está proyectando. Aquí lo que considero yo que es importante es que a través de la inmediación el órgano jurisdiccional se dé cuenta que la narrativa que es el agente del Ministerio Público, que dicen los primeros respondientes que lo detuvieron supuestamente orinando en una jardinera, y que al percatarse de eso se lo iban a poner a disposición por una falta cívica y lo iban a llevar al juez cívico, y le hacen una revisión en su persona y le encuentran un arma de fuego, o le encuentran envoltorios que al parecer es cocaína. Entonces es ahí donde tú, en ese control de legalidad de la detención, teniendo tu video, haciendo tus actos de investigación, puedes allegarte de datos de prueba o de medios de prueba para incorporarlos en ese estadio procesal que es el control de legalidad de la detención. Reitero, hay órganos jurisdiccionales que no te lo permiten, y ahí considero que te coartan un derecho. Sin embargo, el hecho de que ellos te digan que no quiere decir que no se pueda, o no quiere decir que ellos tengan la razón. Si no te lo permitieron ahí, pues entonces lo harás en la ampliación del plazo constitucional para la vinculación a proceso, en términos de lo que establece el artículo 314 y 315 del Código Nacional. Bien, estamos hablando ya de otro estadio procesal. Pensemos que se que se calificó de legal la detención, que se formula la imputación, que el Ministerio Público solicita la vinculación a proceso. El imputado, por mandato constitucional del artículo 19, cuenta con un plazo de 72 horas para que se resuelva su situación jurídica. Puede pedir la ampliación a 144 horas para ofrecer datos de prueba. En cuanto a ese afortunamiento, maestro Cristian, hace un momento usted hacía un distingo entre datos y medios de prueba. ¿Nos puede hablar al respecto? Bien, aquí reitero, esta postura que yo tengo es una postura que he adoptado a lo largo de la experiencia que he tenido en diversas audiencias iniciales, porque en el estadio procesal del cual estamos hablando de dato medio de prueba, tal y como lo refiere el artículo 314 del Código Nacional, hablamos. Primero que nada, quiero hacer el distingo, maestro, que el Código Nacional nos establece la distinción: qué es un dato de prueba, qué es un medio de prueba y qué es una prueba.
hablamos que es una prueba podemos hablar en el estadio procesal de juicio. No podemos hablar de una prueba en una audiencia inicial. Sin embargo, el artículo 314, así lo dice textualmente el artículo 314, hace una distinción que el imputado podrá incorporar datos de prueba o medios de prueba. El dato de prueba, primero, de acuerdo a lo que establece el artículo 261 del Código Nacional, nos hace la distinción entre uno y otro, que es dato, que es medio y que es una prueba. Considero yo que es permisible, en términos del artículo 314, adminiculado con el 20, apartado B, fracción cuarta, como usted hacía referencia, de incorporar datos de prueba. Los datos de prueba es el paradigma en el cual muchos abogados postulantes nos encontramos, porque llegamos a una audiencia inicial y, como bien hacía referencia, le hacen el cuestionamiento al imputado después de que ya hicieron la formulación de imputación, ya se calificó de legal la detención, formularon la imputación, le dieron oportunidad para declarar. Entonces viene la pregunta: de acuerdo a lo que establece el artículo 19 constitucional, en relación al Código Nacional también, establecemos que hay 3 momentos para que se pueda resolver la situación jurídica de una persona, ya en sede judicial, que es en el plazo en esa misma audiencia, en el plazo de 72 horas o ampliarlo a 144 horas. Es permisible esta circunstancia siempre y cuando, de conformidad con lo que expone el artículo 314, vayan a imponer una medida cautelar de prisión preventiva o alguna otra medida cautelar de carácter personal, de acuerdo a las medidas cautelares que establece el artículo 155 del Código Nacional. Ahí es cuando te permiten hacer la incorporación de esos datos o medios de prueba. Es importante señalar, maestro, que en mi experiencia nos encontramos con que llegamos a una audiencia inicial y el órgano jurisdiccional muchas veces te cuestiona: a ver, abogado, ¿cómo lo voy a ofrecer? ¿Como dato o como medio? Y muchos abogados postulantes entran en el conflicto, en ese momento entran en un conflicto, cuando no saben hacer bien la distinción que es un dato o que es un medio de prueba. Para mí, un dato de prueba, hablemos lo que establece en las generalidades, el artículo 259, me parece, y 260 del Código Nacional, donde te habla que es un registro de investigación. Supongamos que esta es la carpeta de investigación, y aquí habrá un certificado físico de lesiones, un informe policial homologado y diversas diligencias que el agente del Ministerio Público en sede ministerial practicó, entrevistas, recabo de alguna pericial o alguna circunstancia, y todos los datos, los registros de investigación que recaba el agente del Ministerio Público. Estos no son datos de prueba, considero yo. Hasta ese momento únicamente habrá en la carpeta de investigación registros de esa investigación o actos de investigación que realiza el agente del Ministerio Público. El dato de prueba es cuando la parte que lo va a exponer ante la presencia del órgano jurisdiccional da lectura o hace la referencia, porque así el 261 dice que es la referencia, el dato de prueba es la referencia que tú haces respecto de un registro que tienes en tu carpeta de investigación. Un ejemplo, sí sería el dato de prueba consistente en la entrevista de Juan Pérez, de fecha tal, recabada ante la agente del Ministerio Público fulanito de tal, a tal hora, en donde nos manifiesta que el día tal, a tal hora, tal, y empieza a hacer la narrativa respecto de las circunstancias que esa persona pudo percibir en cuanto a la detención, en cuanto al hecho o en cuanto al caso en concreto, digámoslo así. Y la referencia que tú haces, eso es un dato de prueba. Sin embargo, allí hay la confusión, maestro, mi punto de vista, hay la confusión en ese sentido de cuándo puedes ofrecer un dato, cuándo puedes ofrecer un medio. A mi consideración, un dato de prueba es cualquier documento, cualquier cosa, incluso una entrevista, tú puedes recabar ese dato de prueba. Porque muchas veces te decían, con el Código Estatal, recordemos, tuve el privilegio de litigar también el Código Estatal, recordemos que nos hacían la acotación que si iba a ser un dato de prueba, tú tenías que ir con el agente del Ministerio Público, llevarle a tus testigos para que a su vez ahí se recabaran esos datos de prueba. Considero yo, maestro, en términos de lo que establece el artículo 217 del Código Nacional, que la obligación de registro únicamente le recae al agente del Ministerio Público. Inclusive yo, como defensor del imputado, puedo recabar esos datos de prueba con las formalidades que establece una entrevista. Puedo recabar esa entrevista en mi oficina, lo podemos recabar aquí y únicamente correrle traslado a la gente del Ministerio Público antes del desahogo de ese dato de prueba, correrle traslado para que verifique que la información que yo le voy a aportar al juez, la referencia que yo le voy a hacer al juez, es tal y como obra en la entrevista. Entonces, el dato de prueba, vuelvo a lo mismo,
es la referencia que tú haces. No nos confundamos, muchas veces los abogados entramos en esa confusión respecto del dato de prueba. El dato de prueba nada más es la referencia que tú haces respecto de un registro que tú tienes, ya sea recabado privadamente por el defensor o ante sede ministerial. Aquí viene una cuestión que el artículo 314 dice exclusivamente, así, porque así nos habla el artículo 314 en su párrafo segundo, dice que exclusivamente el órgano jurisdiccional podrá permitir el desahogo de medios de prueba siempre y cuando, lo que decíamos, sea una medida cautelar de prisión preventiva o alguna otra medida cautelar de carácter personal, y siempre y cuando ese medio de prueba sea idóneo y pertinente. Aquí vamos a lo que es la idoneidad y la pertinencia. La pertinencia que guarda relación con los hechos. La idoneidad, hablamos de que es la mejor prueba que puedes para probar cierta circunstancia. Entonces entramos ahí, justificas que es idóneo, porque es idóneo, y la pertinencia, porque es pertinente. Con que justifiques esa circunstancia, tú puedes mandar a traer, por ejemplo, al testigo, solicitar el apoyo del órgano jurisdiccional, si no puedes tú presentarlo, o en su caso tú presentar a algún testigo, algún vecino, hacer actos de investigación, como ya hice referencia anteriormente, y presentar algún testigo al dueño del restaurante, presentarlo como medio de prueba. Pero caemos en el absurdo, muchas veces me ha pasado, me ha tocado, y les comparto mi experiencia. Caemos en el absurdo, y digo absurdo porque yo tengo una postura diferente, maestro, no porque el órgano jurisdiccional esté cuestionando su labor del órgano jurisdiccional. Caemos en el absurdo de que muchas veces el órgano jurisdiccional me ha tocado que me dice, ¿cómo va a ofrecer esta testimonial? ¿Como dato o como medio? Y le digo, como medio, señoría. Y tomando esa consideración, se encuentra aquí afuera de la sala de audiencias el testigo preparado para rendir su testimonio. Obviamente va a ser mediante interrogatorio y contrainterrogatorio. Y muchos dicen, o muchos piensan, que el hecho de que se permita recabar un medio de prueba ahí ante el órgano jurisdiccional, que es una desventaja para el agente del Ministerio Público. A mi consideración no es una desventaja, porque ese testigo que se va a desahogar ahí va a ser con las reglas de juicio, interrogatorio y contra. Entonces no se va a violentar el principio de contradicción, y el agente del Ministerio Público va a tener la oportunidad de interrogar, o más bien de contrainterrogar a ese testigo a efecto de restar credibilidad a su dicho y que no genere convicción ante el órgano jurisdiccional al momento de la valoración. Sin embargo, maestro, aquí caemos en el absurdo, repito, en este sentido, porque me ha tocado que me dicen, a ver, sí, abogado, se lo voy a admitir como medio de prueba, su testigo está aquí afuera, ¿verdad? Sí. Va a ser conforme a las reglas, interrogatorio y contrainterrogatorio, sí. ¿Ya le corrió traslado de la entrevista a la gente del Ministerio Público? Pues entonces yo me quedo, pues traslado de qué, ¿no? Pues si va a ser como medio de prueba, va a ser bajo la inmediación y la contradicción, los principios rectores del sistema, ¿no? Inmediación y contradicción. ¿Para qué yo le voy a recabar una entrevista? ¿No? No, para que no se encuentre en desventaja la gente del Ministerio Público y pueda hacer los ejercicios de litigación. Y yo me quedo así y digo, no, señoría, con todo respeto, pues únicamente lo ofrezco como medio de prueba porque está aquí y no se le va a coartar el principio de contradicción a la gente del Ministerio Público. De verdad, no hice un registro. Incluso a efecto de no coartarle sus derechos a ofrecer prueba, me han suspendido la audiencia para que salga, recabe la entrevista del testigo, en este caso, del testigo, que me la firme, le corra traslado a la gente del Ministerio Público y ya entonces sí me lo admite como medio de prueba, que pase al área de testigos y desahogarlo como medio de prueba en cuanto al interrogatorio y contrainterrogatorio. Vuelvo a repetir, caemos en el absurdo, maestro, porque si yo les estoy diciendo que el dato de prueba es la referencia que tú le haces al juez, ¿cómo es posible que me pidan que haya un registro de la entrevista del testigo? Porque entonces, en todo caso, ya no siento a mi testigo, ya no le doy oportunidad a la gente del Ministerio Público a que me lo interrogue y únicamente lo desahogo. ¿Cómo? Es como dato de prueba. ¿Por qué? Porque yo ya tengo su entrevista. Yo ya le recabé su entrevista y únicamente doy lectura a lo que narró el testigo. Bien, maestro Cristian, de lo que ha comentado debo de sacar las siguientes conclusiones, no sé si son correctas o no, se las comparto para que usted exponga la postura.
Por principio de cuentas, el numeral 314 hace distinción de dos supuestos. Uno, para incorporar datos de prueba, y dos, para incorporar medios de prueba. Cuando hablemos de datos de prueba, va a ser en los supuestos que la medida cautelar no sea personal, ni sea de aquellas de prisión preventiva. Cuando hablemos de medio de prueba, son aquellas en las que impusiste una medida cautelar de prisión preventiva o alguna de medida de restricción personal. Esa sería como la primera distinción. La segunda conclusión que pudiera advertir de lo que usted nos ha venido platicando es el dato de prueba, es una simple referencia respecto de la información que usted pueda contar en la carpeta como defensor, ya sea que la haya recabado directamente o a través del auxilio del agente del Ministerio Público, y lo que va a hacer es darle contenido al juez respecto de ese dato de prueba que usted recabó. Una entrevista, un documento, lo va a incorporar por lectura, debo de entender, una videograbación mediante su reproducción. Diferencia cuando hablemos de un medio de prueba, que ahí vamos a incorporarlo a través de las reglas del juicio, que va a ser interrogatorio, contrainterrogatorio, hablando de testigos. Cuando hablemos de documentos, a través de un testigo de acreditación en términos de numeral 383, y lo mismo para documentos. Esa sería la segunda conclusión. Y finalmente, pues bueno, que estaremos muy como tercera y última conclusión, que no hay un criterio unificado en cuanto a si se deben de incorporar como datos o como medios en la etapa de audiencia inicial en esta prórroga constitucional, pero que el consejo, que puedo advertir de lo que usted ha venido platicando y de su experiencia, es llevar ya elaborados los registros de las entrevistas, por si es que el órgano jurisdiccional solicita se corra traslado, pues bueno, lo hagan de esta manera. ¿Es correcta estas conclusiones? Es correcta esas conclusiones que usted acaba de manifestar, maestro, y otra aportación que quisiera hacerles a todos los que nos están siguiendo a través el canal de YouTube del instituto. Quisiera compartirles que en mi experiencia, maestro, yo creo que como ustedes lo dicen, no hay un criterio unificado por parte de los órganos jurisdiccionales ni tampoco de los abogados. Siempre debemos de ir preparados y debemos de ir con la salvedad de pedirle al órgano jurisdiccional un consejo que me ha dado un buen amigo que es juzgador, que si nosotros como abogados postulantes o el agente del Ministerio Público o llámese asesor jurídico, no le peticionamos al órgano jurisdiccional, nunca vamos a saber qué es lo que nos resuelve. Lo que les comparto a mis compañeros abogados es que no tengamos miedo de hacer una petición, porque la petición la tenemos que hacer obviamente con bases e ir preparados para la petición que estamos haciendo. Sin embargo, no tener miedo, porque nos vamos a encontrar con ese inconveniente, que no hay una unificación de criterios y que el órgano jurisdiccional nos va a decir, ¿sabes qué? No te admito el medio de prueba. Muchos dicen que no consideran que sea permisible el medio de prueba en ese estadio procesal porque el medio de prueba no se valora. Estoy de acuerdo, el numeral 265 del Código Nacional hace la referencia en cuanto a la valoración de la prueba y dice que se valorarán los datos y las pruebas. No se valora el medio de prueba, pero considero que, por ejemplo, de un testigo, que es el medio de prueba, el medio de prueba es el conducto que te va a servir para reconstruir un hecho, de acuerdo a lo que establece el 261. Sin embargo, considero que la información que se desprende de ese medio de prueba es lo que tú vas a, inclusive a valorar, adminiculado. Primero lo vas a valorar de forma libre, una sola, y después en conjunto con todos los demás datos o medios de prueba que tengas, es donde viene un tema de valoración. Considero pues que es permisible. Reitero, maestro, es mi postura, porque muchas veces nos encontramos con posturas muy distintas de los órganos jurisdiccionales, y quisiera compartirles a ustedes la experiencia que como abogado postulante he tenido en diversas sedes, llámese Ciudad de México, llámese Tijuana, llámese cualquier estado de la República que he tenido la oportunidad de llevar asuntos. Nos encontramos con una diversidad de criterios que tienen respecto de esta circunstancia. Pero el consejo es ir preparados para desahogarlo como dato o como medio, llevar los medios tecnológicos si es que va a ser una videograbación, llevar preparado a tu testigo, porque muchas veces te lo aceptan como medio y le preguntas al testigo y ni siquiera sabes cómo interrogar, porque recordemos que hay reglas para el interrogatorio y hay reglas para el interrogatorio. Entonces no nada más es ir y ofrecer porque sí. Porque recordemos que ese ofrecimiento que se hace, llámese dato o medio de prueba tal y como lo dispone el artículo 314, es en beneficio de tu representado. Y si tú lo haces mal, o me ha tocado veces en que quieren desahogar una videograbación, el defensor
y no puede hacerlo. Y es una videograbación que se ve que él no participó en el hecho, pero como no la pudo desahogar, como no fue preparado, se desiste porque no puede, y el órgano jurisdiccional es un poco estricto y dice, ¿sabes qué? Aquí hay reglas. Sí te lo admito, no le cuarto el derecho de defensa, pero aquí hay reglas. Desahógamelo como conforme a las reglas de juicio. Y no lo saben desahogar, y lo único que terminan haciendo los defensores es, señoría, me desisto. Le preguntan al imputado, ¿está de acuerdo? Pues el imputado no sabe. Hay que ejercer una defensa técnica y adecuada. Aquí no somos todólogos. Otra cosa, repito, son criterios o posturas más bien que tengo yo. Usted puede tener una postura como juzgador, yo puedo tener otra, otro compañero puede tener otra postura distinta, pero aquí hay que atrevernos, hay que peticionar, hay que estudiar y hay que prepararnos para cualquier panorama que nos llegue o cualquier criterio que tenga el órgano jurisdiccional y no tener ese miedo, porque el hecho de que te diga que no es permitible no quiere decir que estés mal, precisamente porque muchas veces el Código Nacional tiene ciertas lagunas, considero yo, y son formas de interpretar, precisamente como hay esas lagunas, cada quien lo interpreta a su libre lógica o como le parece más permisible de acuerdo a la legislación, pero lo que sí es que hay que apegarnos lo más que se pueda, aun cuando sean criterios que no son unificados, hay que apegarnos lo más posible a lo que establece nuestra legislación, y no nada más nuestra Constitución, nuestro Código Nacional, nuestro Código Penal, sino también ver más allá en tratados internacionales, convencionales, que de los que nuestro Estado mexicano forma parte, porque también es permisible en términos de esos tratados internacionales. Bien, muchas gracias, maestro Cristian. Yo creo que resulta muy enriquecedor para las personas que nos están siguiendo esta postura respecto de la defensa, de la dinámica en la que se han de incorporar estos datos de prueba. Le agradezco mucho y tengan muy buena tarde. Vamos a seguir subiendo información respecto de los diversos tópicos en cuanto al sistema de justicia penal de corte acusatoria. Gracias. Gracias.